no puede administrarse. Haití es un barril sin fondo. La ropa que se vende aquí es la que vende en Haití. En Haití entran 5 pesos y se roban 6. Esa es la realidad. Haití no tiene condiciones de administrarse. Es un fideicomiso donde administre Haití como si fuera un pequeño terruño dirigido por la Organización de Naciones Unidas. No hay otra posibilidad. Si esto sigue así, lo penoso es, y no quiero pecar de profeta, es que en algunos años habrá necesariamente un enfrentamiento entre ambas naciones. No por un asunto cultural, no por un asunto histórico, sino por un asunto de sobrevivencia. De sobrevivencia. Sí, hambre. E insisto, yo dudo que en el mundo existan 2 países fronterizos tan distintos como el dominicano y el haitiano. Como persona, o sea, adelante. Una pregunta sobre el mismo orden en el que estamos debatiendo. Pedro, la mayoría de volcanes están apagados. Pero este va duro. Pedro, por si acaso. Usted decía de que estamos en un país que no existe ningún tipo de crisis, refiriéndose al sector, vamos a decir, financiero como país. ¿Entiende usted que existe en los actuales momentos una crisis política partidaria y las inversiones que ha hecho el gobierno en Santiago, si son correctas o qué falta en Santiago? Y yo reitero también antes de eso, igual que Pedro, y lo dije aquí, que en este país no existe ningún tipo de problema económico. La economía de este país, y en gran medida, como lo dijo Pedro, se debe a los gobiernos, tanto de Leonel Fernández, del presidente Danilo Medina y del presidente Luis Abinader. Todos han mantenido el sistema económico. Hay que darle un espadazo a Hipólito Mejía. Claro, porque recuerda que lo único que se está haciendo fuera de salvar los bancos, de los ahorrantes, para que no se perdiera. Pero eso es por responsabilidad. Hipólito fue actuó con responsabilidad. Dejó que la gente le saliera. No es necesariamente lo mismo. No es lo mismo. Entonces, Balaguer no la dejó a ustedes, los ex PLDistas y PLDistas, pues tengo que referirme así, no la dejó un avión listo para despegar cuando se lo entregó en el 1996. Pero aquí no había en ese momento, porque hay que la historia tú la juzgas según el contexto. Balaguer vivió un contexto muy diferente a la era moderna, y quizás luego del 1996 que la economía despegó en la República Dominicana, y uno puede hablar de un sistema financiero económico estable de ahí en adelante. Quiero contestar tu pregunta. Sí. Aquí no hay crisis política. ¿A dónde dividen todos los partidos? Pero sí hay crisis en los partidos políticos, porque los partidos políticos no tienen identidad aquí. Aquí es lo mismo ser del PLD, del PRM, de Justicia Social, de Reformista. Los únicos partidos que aquí tienen identidad son los partidos minoritarios, y en los cuales yo en la mayoría no estoy de acuerdo, sobre todo los de derecha. Entonces, cuando los partidos políticos pierden identidad, la tendencia es a desmoronarse, a perder esa mística. Más o menos, bueno, el reformista tenía identidad, el PRD de entonces tenía identidad y el PLD de entonces tenía identidad. Ya no hay diferencia entre un miembro de un partido y de otro. No hay diferencia. Entonces, eso necesariamente va a tener como consecuencia una crisis en el sistema partidista, no en el sistema político dominicano. Ya no es corrupto y serio. No es corrupto y serio. Y eso va a tener una consecuencia que lo voy a ver, la estoy percibiendo de manera inmediata para estas elecciones, y va a seguir profundizándose. Es que la población, a ese descrédito, no de los políticos, sino del partidismo, la gente va a volcarse a votar más por personas que por partidos y por movimientos. Un partido grande que lleva un candidato malo va a perder, y un partido aceptable que lleva un candidato bueno va a ganar. La tendencia va a ser a votar por personas, y eso va a influir mucho en estas elecciones del 2024. ¿Hay candidatos malos ahora, Pedro? Siempre hay candidatos malos y buenos. Todo depende del cristal con que uno lo mira. Para mí, lo que es malo para otra gente puede ser bueno y viceversa. Decía Campo Amor. Y la inversión, todo depende del cristal con que se mira. ¿Y la inversión del gobierno se están haciendo o falta algo en Santiago? Yo lo que pienso, lo que percibo es que, poniéndome en el lugar del presidente Abinader, que en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, ya es muy difícil hacer algo que sobrepase las inversiones
que hicieron los gobiernos anteriores. En Santiago él lo está haciendo. Yo lo que entiendo es que el presidente de la República quiere que se recuerde que Santiago lo hizo él. Es la idea que estoy más o menos percibiendo, no en términos electorales, de cara a las elecciones inmediatas, sino de cara a la historia. Es ahí, y hay que destacar, yo creo que este presidente piensa más en la historia, por un asunto hasta familiar, que un proyecto económico, y eso yo creo que hay que valorarlo. Y la mayoría de los grandes líderes han sido así. Dale, Ángelo. Bien, Pedro, con ese gran conocimiento que usted tiene en lo que es el sistema judicial, ¿cree usted que este Ministerio Público Independiente pueda aportar pruebas y poder conseguir una sentencia condenatoria con estos imputados del caso Calamar? Todo cabe en el campo de la especulación. Se ha leído la acusación no es prueba, y hay que esperar que transcurra el tiempo. Y hacer juicio de valores en ese sentido es un poco arriesgado. Es un poco arriesgado y hasta podría ser hasta un poco irresponsable. Así que mejor hay que esperar qué va a ocurrir en ese sentido. Y además hay una relación personal con uno de ellos que le tengo mucho aprecio y prefiero no opinar en ese sentido. Tráeme la toga y el birrete, que me voy a vestir de abogado. Tráemela. Siempre he estado por eso. De seguro que se la llevó Montero para el vehículo. Está bien, no te apures, que yo como quiera estoy vestido de negro. Tú estás a tiempo. Mi pregunta, querido primo, va en el siguiente orden. Resulta que los procesos legales, en el proceso en que este está, de un sometimiento, ¿verdad? Eso va a instrucción, que debe mantenerse de forma íntima, guardada, para respetar el debido proceso de los acusados. Se ha plasmado como una constante filtrar los expedientes para desacreditar al político. Se tiran unas sumas grandísimas para que en el morbo de la gente sean ya condenados con unas constantes de 18 meses y hasta 23 meses preso, con una condena anticipada, con una presión con quien es la persona que le prometieron, que va a ser del Tribunal Constitucional, si ella sigue el plan metódico del Ministerio Público Independiente. Entonces resulta que todos los expedientes que ellos han tomado como punta de lanza van directo al PLD. Pero el propio ministro de Educación actual destapa una caja de Pandoras y dice que hay un expediente de más de 15.000 millones de pesos en pérdidas con el señor Roberto Furcal, jefe de campaña en la campaña anterior del presidente Abinader. Pero ese no se toca. Inclusive tuvo una visita presidencial. La pregunta. Para que no tengan cuidado con eso. Pero también, mediáticamente, en reuniones con Mauricio Bengochea, que es que dice en qué fecha va un expediente a ser sometido a la acción de la justicia para tener un beneficio propio político. Pero es una pregunta o un conversatorio. Ajá. Tranquilo, Ajá, usted hizo. Tranquilo, fiera. Estos PRMistas son el diantre. ¿Lo qué? Estos PRMistas son el diantre. Repítalo otra vez, repítalo. Estos PRMistas me quieren sabotear la pregunta. Montero, Entonces, ¿de cuándo? La pregunta. no, fue por el celular que le mandan el mensaje. Pero ¿desde cuándo Montero es No, PRMista? Montero es imparcial. Un hombre de la No, usted dijo estos pero PRMistas. es que yo le escribieron por el celular, lo vi viendo ahí. No sé si sería algún diputado. Me quiere sacar de la vaina. Toma agua, Pedro, porque que va al agua. Entonces, viendo todo este show mediático dirigido solamente al PLD, tenemos 38 casos de gente destituida de este gobierno, a la cual se destituyeron por corrupción. Se destituyó 2 ministras de la Juventud, se destituyó el del Centro Tecnológico de San Luis, inclusive, aparte de prevaricación, también tenía un caso de violación y está tan tranquilo y ni siquiera hay ningún proceso contra él. Está el tema de el que compró el terreno, que es el del Ministerio. ¿Cuál es la pregunta, papá? No, que el Ministerio Público tiene los 2 ojos abiertos para un lado
y un ojo tapado para el otro. Entonces yo quiero que él me diga si la objetividad de ese Ministerio Público, que él en unos aspectos está de acuerdo, en otros él dice que debieran mejorarse, si él no ve que ese Ministerio Público solamente está siendo instrumento político para perjudicar al Partido de la Liberación Dominicana. Abogado, usted está argumentando. ¿A vos qué? ¿A vos qué? Ya lo nombraron abogado, ya. No, sí, Ya es abogado, ya. es que estoy pensando en entrar a estudiar esa carrera para que sea mi Yo te quinta voy a ser carrera. abogado, entonces yo voy a actuar como juez. Usted hizo argumentos interesantes, muchos subjetivos, otros que son más o menos objetivos. Aquí la presión mediática, los jueces la toman muy en cuenta, no por este caso, sino desde hace muchos años, empezando por el caso de Salvador Jorge Blanco, con aquel famoso juez Severino que todos recordamos. Esto no es exclusivo de este momento. Todo proceso penal requiere una investigación que a veces puede tardar años. Y la mejor prueba es que el Ministerio Público ha sometido, luego de una investigación, errada, positiva, buena o no haciendo juicio de valores, luego de una investigación. Pero usted, abogado, tendría razón si en los próximos 6, 8 meses no hay sometimientos a una de esas personas. En tal caso, yo aplazo la audiencia, esperemos 8 meses, y si no hay algún sometimiento a algunos de ellos, yo le doy ganancia de causa. Miércoles, fue En con un caso magistrado, contrario, fue con en un caso magistrado. contrario- ¡Oíste, María! Y por la Oíste. Sí, porque es verdad, porque si Escuchaste. después entonces vienen los sometimientos con esas personas, entonces ¿cuándo se discute? Magistrado, escúcheme, magistrado. Diablo, es difícil. Magistrado, Es inapelable. no, magistrado, yo no voy a apelar. Es difícil. Yo No, no voy a Por eso apelar. como estoy haciendo Yo no voy a debe ser más apelar. Yo no voy a corta. Lo apelar. desarmó. Magistrado. Porque le diste chance a que él armara también Lo desarmó. su Dale, sentencia. Magistrado, Además, mire, tenía un ruido caudaloso, magistrado. paraba la lava. magistrado. Paró la La paró. No, realmente su respuesta fue excelente. Ahora, magistrado, mire una cosa. Resulta que este expediente tenía 2 años en investigación y están todas las pruebas. Y ellos están tratando de que se lo declaren complejo. No, mire lo que yo creo que pasó. Lo que mucha creo, gente. sí, Tiene razón. lo que creo que pasó en este caso. Y aquí caigo en el campo de la especulación que no me gusta mucho. O sea, quiero decir que no es que estoy consciente de esto, especulando la lógica. Yo creo que el Ministerio Público buscó delatores y llegó a acuerdos. ¿Lo tiene? Y ya, Mimilo. por eso mismo. Tiene Y llegó a al acuerdos otro de- con muchos de ellos. a pagar. Y el Ministerio Público, si ustedes Yo se dan me pido cuenta, un es difícil que ahora haya sometimiento contra funcionarios del actual, del pasado, de cualquiera, si no tenga ya acuerdos previos con posibles imputados. Entonces, eso es lo que está haciendo el Ministerio Para Público. asegurar una Para asegurar condena. una condena. Pues entonces se darán en su casa a los que están detenidos ahora mismo. Pero eso En diciembre. Pero eso contra ellos. En diciembre estarán Sí, en lo su que casa pasa es cenando que, ahí lo que con pasa la es que familia. mencionaron al administrativo y lo sacan. O sea, los precedentes, a mí no me gustan los precedentes. Cuando se declara un caso complejo, duran 18 meses en el Ministerio Público, algo que es condenable. Es condenable. Se duerme. Quiere que se mantenga la prisión preventiva, algo absurdo. El hecho de que sea condenado de 18 meses, esa prisión preventiva se revisa cada 3 meses. Si el expediente está completo, si el expediente está Vamos blindado, para el intermedio. caramba, vamos ya, Acusa. ya acusa y que esa persona tenga su condición natural que es la libertad. Ahí en esa parte yo no estoy de acuerdo con la actitud del Ministerio Público. Ahí inclusive, y voy a hacer una palabra fuerte, se está abusando del derecho. Ay, Dios Pedro, mío. no quiero que nos vayamos. Bueno, te va a salir. Aquí No, va a no. salir del tema, pero está No, bien. no, yo quiero con Ay, Pedro. ay. Yo quiero concluir con Quiero Pedro. ¿Tienes hacerle- una pregunta para Pedro? Sí. O dale, La penúltima de la tanda. Sí, terminar Ok, con ok, Pedro ok, con ok. una pregunta. Entonces salimos y usted entra nuevamente. Pero hoy es el Día Mundial del Agua, me parece. Sí. La República Dominicana y todos los países del mundo en cierta temporada sufre una escasez de agua. Países o naciones como Europa tienen grandes dificultades con el agua. ¿Cómo tú crees que podríamos mitigar con unas acciones concretas, no solamente del Ministerio de Medio Ambiente, sino de la sociedad en sentido general? El gobierno- El tema del agua y el tema del río Yaque, que ha sido uno de los tormentos más grandes. Lo del río ya que hay tantos Quédate, proyectos, no, hay tantos acuerdos de inversiones y se ha hecho muy poco. El gobierno ha dado su voz de alerta, ha prohibido algunos sembradíos,
algunas que se siembren por la escasez de agua que hay. Y el tema no es de la República Dominicana, somos de los países mejores. La sequía que hay en Cuba es fuera de serie. La sequía que hay en otros países del área del Caribe, donde no hay ríos, es peor. Una de las soluciones que se ha hablado mucho es la desalinización del agua de mar. Y hay procesos bastante económicos ya que se están haciendo en la República Dominicana en el este, para que por lo menos uno pueda aprovechar el agua de mar. Y esa misma agua de mar se pueda exportar a otros países. Aquí se está exportando agua a muchos países que no existen en América Latina, que no existe agua. Pero es un tema para mí de las soluciones principales, que es la educación la primera, la educación del medio ambiente, la educación de ahorrar el agua. A veces uno, en su misma casa, cuando se está cepillando los dientes, deja la ducha abierta. Sí, eso es verdad. Para poner un ejemplo, cuando uno va a lavar un vehículo, deja la manguera abierta. Entonces nosotros tenemos que educarnos desde el hogar con relación al ahorro del agua, como sucede en otros países. Pero ese tema de buscar elementos para poder aprovecharse del agua de mar, que está cada día más económico, creo que es uno de los puntos de salvación, pero primero la educación. Pero antes de, quiero aprovecharte, perdón Daniel, un caso que me llegó ahora mismo, que fue un caso que fue rechazado del Tribunal Administrativo, creo que era. ¿Dónde estaba Isabel Bonilla? En el Administrativo. Ella era en el Constitucional. En el Constitucional. Hay un caso muy interesante que Isabel Bonilla lo ha defendido, pero es un caso que trae a debate, que es un tema que yo quiero tratar aquí en un momento, donde hay un sometimiento de un proyecto que los dominicanos, o los extranjeros, perdón, puedan venir aquí y no hagan el tema del check-in. No recuerdo cómo que se llama específicamente el caso, lo tengo por ahí. Como se hace, por ejemplo, como si tú estuvieras viajando internamente, como en Estados Unidos, que si tú te mueves ya a Nueva York, hiciste tu check-in en Nueva York, ya tú no tienes que hacer el check-in a otro estado que tú vayas. Entonces se está tratando, o se trató en ese momento, ese caso fue devuelto, no sé si se está trabajando otra vez, que algunos, o que los norteamericanos, en este caso, puedan viajar por Punta Cana y no necesariamente se hicieron el pre-check-in. El pre-check-in. En Punta Cana existe eso ya. Ya el pre-check-in Sí, sí, existe en Punta Cana. Sí, existe. Entonces, De hace años. bueno, entonces se está tratando de que ese modelo sea más abierto, el pre-check-in donde para atraer malo turismo, pero hay alguna resistencia con algunas personas. Acuerdo de cielo abierto. Sobre eso. Acuerdo de cielo abierto. Se llama el pre-check-in, No exactamente así. por si en Punta Cana se está estableciendo eso. Y es un asunto que no es tan sencillo porque es de seguridad nacional. Ese asunto, incluso, Pedro, para hablar un poquito Pero más. yo quiero saber que tú No, tú eres ojalá se pueda lograr eso. Eso es una atracción al turismo. Y por eso el aeropuerto de Punta Cana es el aeropuerto de los más desarrollados del mundo relativamente con relación a la cantidad de habitantes. Y eso influye mucho. Ojalá se pueda hacer en todos los lugares. Naturalmente eso no depende de nosotros, depende de Estados Unidos. Y mi percepción es que en el futuro, con todos estos acuerdos y cuidado con guerra fría, terrorismo, va a limitarse un poco. Okay. Daniel, ¿tú ibas a decir algo Pero, sobre eso? sí, pero eso vamos a tratarlo. Vamos a traer una persona que vamos a hablar ampliamente de ese tema. Eso es importante. Pedro, hemos hablado, Cuidado, hemos Montero. dialogado, Cuidado, Montero, que estamos terminando. una La vaina. tertulia, un conversatorio contigo. Cuidado, Montero. Pero yo quiero saber qué piensa Pedro Domínguez Brito Cuidado, Montero. con relación al tema haitiano en la República Dominicana. Hoy tenemos en los periódicos de circulación nacional de que lo que la compañía que está construyendo la verja inteligente, muchos le llaman muro, el mal llamado porque eso no es ningún muro, es una verja inteligente, despidieron a más de 15 obreros, maestros constructores, varilleros y otros dominicanos para ellos contratar a ilegales haitianos para trabajar ahí. Y Pedro, ahorita le decía a ustedes que él fue juez, y él fue juez aplicando la ley en el área laboral, si no me equivoco, ¿verdad, Pedro? Entonces, la ley
la ley laboral habla de un 80-20. Entonces yo quiero que tú me digas cuál es tu parecer con relación. Te voy a tocar el tema en términos legales primero. Correcto. La ley 80-20, salvo excepciones de aspectos técnicos, es decir, 80% personal dominicano y 20% personal extranjero. Pero yo no quiero destacar eso en este momento, sino es que todo ilegal que esté en la República Dominicana, que no tenga papeles, tiene los mismos derechos laborales que un dominicano o que un extranjero que esté aquí de forma legal. Y quizás yo como juez fui el primero que dio esa sentencia, que es una sentencia muy avanzada, inclusive en estos momentos, para países de desarrollo. Creo que fui yo, pero no conozco un precedente anterior, que no existe en otros países del área. En Estados Unidos, en muchos países europeos, supuestamente desarrollados, los ilegales no tienen los derechos laborales que tienen los legales. Y aquí los haitianos, para enfocarnos en ese sector, los tienen. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Yo como empleador no puedo alegar ante un juez que ese trabajador es ilegal, para no pagarle sus prestaciones laborales y derechos adquiridos. ¿Por qué? Porque en derecho nadie puede alegar su propia falta. Y la falta primaria fue la mía de contratar a alguien ilegal. Con relación a Haití, el tema haitiano a mí me encanta mucho. Daniel? Con relación al tema haitiano, a mí me encanta mucho. Y podríamos hablar, porque lo he estudiado mucho. ¿Qué es Haití? Yo estuve hablando mucho con el cardenal de Haití que murió en el terremoto. Y él decía que Haití tiene dos problemas, el haitiano. El primero, que no hay capitalismo, no hay burguesía, no hay desarrollo económico, nadie compra, nadie vende, y que intrínsecamente todavía el haitiano se considera esclavo. Su espíritu no se siente libre. Y a esto se agrega un presidente que tuvo que promovió mucho el odio entre haitianos y dominicanos y el odio entre la misma sociedad haitiana. Jean-Bertrand Aristide, en su discurso, decía que todos los males de Haití se debían a la República Dominicana y a los ricos de Haití. Y entonces hubo una generación que creció con mucho odio a nuestro país y a los ricos de Haití. Y eso creó todavía más dificultades socioeconómicas, sociopolíticas en la hermana República de Haití. ¿Cuál yo creo que es la solución de Haití? Primero, que se desarrolle. Un Haití pobre a nosotros nos perjudica. Un Haití rico a nosotros nos beneficia. Desarrollo de la frontera lo más que se pueda. Y en este momento un fideicomiso. Hace 20 y pico de años hubo 10.000 millones de dólares que lo iban a administrar a grandes potencias para administrar Haití. Haití no tiene condición alguna de administrarse por sí mismo. Debe de venir la Organización de Naciones Unidas a apoderarse en el buen sentido de los tres poderes del Estado, nombrar jueces, nombrar todo y que administre el Estado de Haití hasta que pueda tener una administración más o menos independiente. Haití no puede administrarse. Haití es un barril sin fondo. La ropa que se vende aquí es la que vende en Haití. En Haití entran 5 pesos y se roban 6. Esa es la realidad. Haití no tiene condiciones de administrarse. Es un fideicomiso donde administre Haití como si fuera un pequeño terruño dirigido por la Organización de Naciones Unidas. No hay otra posibilidad. Si esto sigue así, lo penoso es, y no quiero pecar de profeta, es que en algunos años habrá necesariamente un enfrentamiento entre ambas naciones. No por un asunto cultural, no por un asunto histórico, sino por un asunto de sobrevivencia. De sobrevivencia. Sí, hambre. E insisto, yo dudo que en el mundo existan dos países fronterizos tan distintos como el dominicano y el haitiano y que se lleven tan bien. En el mundo eso no existe. Sí, aquí no hay problemas entre dominicanos y haitianos. Cuando se habla de ese apartheid caribeño, a mí me da risa. El haitiano aquí va donde quiera, junto con el dominicano, escuchamos bachata, vamos a los restaurantes. En Santiago hay 3.000, 4.000 estudiantes de haitianos, todos con muy buen comportamiento. Y la mayoría con excelentes notas. Aquí eso de persecución, somos dos pueblos que compartimos el hambre, compartimos la miseria, compartimos la música, compartimos la alegría y compartimos la vida. Lo ideal es que sigamos llevándonos bien y evitar esos radicalismos de aquí y de allá. Radicalismo aquí pro haitianos y radicalismo de aquí anti haitianos. Con Haití no debe de haber ni anti ni pro, sino tratar de trabajar en armonía ambos pueblos. Bueno, vamos a agradecer la presencia del invitado de hoy, el ex magistrado, abogado, contertulio por demás, el licenciado Pedro Domínguez Brito. Gracias, Pedro. Político, bohemio, polifacético, escritor. No dijo pan de va, no, pero
Pero esperamos que usted nos dé la ¿Corrió? noticia a nosotros. ¿Usted cree que corrió? No, pero él dijo la próxima ¿Por qué? semana. Sí, pero yo digo que para los ¿Por qué? partidos del sistema eso indica que es para uno de los otros cuatro. El libro, De los que, otros el libro cuatro. que más me gusta a mí, que lo tuve como cabecera de provincia, Ajá. de mesita de noche, es de Baltasar Gracián. El arte de la prudencia. Y la vida hay que ser prudente. No más preguntas, Lo que es un magistrado. arte. ¡Vámonos, vámonos!